Pero quiere que hables sobre Steven porque Steven está divagando mucho en su mente. Pero si tú no quieres Estados Unidos, que se vaya. Tiene muchas cosas en la cabeza. Están dando mucha vuelta, están dando mucho. La parte más importante en este momento es que él iba a terminar ese proceso. Estima Avenida le comenta que el valor del curso es de $50. Una vez que usted realiza el pago, nosotros podemos la plataforma de Teams. Las clases están grabadas, entonces usted las puede volver a revisar. Igual todo el contenido y recursos se abre. Dentro del curso de educación en crisis, usted va a recibir varios módulos. Y el objetivo del curso es tratar de llegar a mejor planificaciones a bajar los riesgos, controlar la crisis o la violencia dentro de un contexto educativo. Es que no puede ser eso. Además, la certificación tiene doble Esta cosa le permite ampliar su objetividad y pasar sobre el tema. Espero que se anime. Estoy en espera de su respuesta. Entonces, por favor. Ultrasonido genial. Lo sé, en el reporte de gastos la puse como Eduardo, mi asistente colombiano. Entonces, esta es. ¿Sí? La usamos para mapear ondas cerebrales y convertirlas en impulsos eléctricos que podrían controlar desde sillas de ruedas hasta robots. Alberto Anillo, me doy cuenta que eres buena controlando robots. Cuidado, es mi cometido de quien hablas. Puedo programarlo para hacerte daño. No lo sé.
va a caer el internet. Buenas noches con todos, bienvenidos a este tercer módulo llamado el rol de la educación y la respuesta a crisis. Por favor, vamos a esperar 2 minutos más a que los demás estudiantes se conecten para poder empezar la clase. Gracias. Ya sería para la próxima semana, entre el martes. Sí, sí, pero en la tarde. Perfecto, Magíster Marta Pozo, en honor al tiempo de los estudiantes. Este es su host, bienvenida a la segunda clase, puede iniciar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes, nuevamente dándoles la bienvenida a este segundo encuentro con este tema tan importante, ¿sí? Del tema de crisis y la violencia que estamos viviendo y cómo esto afecta a la educación. Veo que está por aquí Gina acompañándonos. Bienvenida Gina, buenas noches. También está Dani. Sí, y pues esperemos que se sigan sumando otros compañeros. Yo en mi lugar de residencia, acá en mi casa, el clima ha estado un poquito complejo y difícil y a veces eso no nos permite conectarnos como quisiéramos. No sé si Gina quiere contarnos algo, decirnos algo, Dani. Bienvenidos, buenas noches y vamos a continuar. ¿Sí me escucha? Solo me hacen la manito y para poder continuar, sí me están escuchando. Ok, chicos. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo le va, bien, Dani? bien. Bien, ahora sí voy a poder estar, creo que escuchando toda la clase, pero esperando de que no tenga problemas con el internet. Seguro que que me así va a gusta. ser. Pues ya no está en el transporte, entonces va a ser más fácil el poder escucharnos y poder continuar. Tenemos también a Henry Betancourt. Hola Henry, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Un gusto inmenso conocerlo y saludarlo. Está el micrófono apagado, Henry. Prendamos el micrófono para poderle escuchar.
Seguro que Henry ya mismo le estamos viendo y ya mismo puede continuar y poder conocer un poquito más de Henry, ¿no es cierto? Bueno, pues chicos, cuéntenme, no sé, cómo les va en sus tareas, en la información que ustedes tienen en la plataforma. Y sí, insisto nuevamente en decirles que el material es un material bastante contemporáneo, innovador, muy bueno, ¿sí? Sí tenemos que tener obviamente ese tiempo para podernos conectar con toda la información que tenemos, pero ahí está perfectamente todo. Ah, ya Henry, ya le podemos escuchar. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Marta, un gusto también a los demás participantes. Bueno, recién hoy me inscribí y estoy ya entrando acá a la clase. Tengo entendido que tuvieron una primera clase, ¿verdad? Sí, tuvimos una primera clase, Henry, pero como usted, Poliestudios es muy organizado en el tema del material, tiene todo usted en la plataforma, ¿sí? Ingresa a la plataforma y puede ver la primera parte de la plataforma, en donde hablábamos de por qué la educación está en crisis, ¿sí? Y obviamente tomábamos en cuenta todo lo que estamos viviendo en este momento, lastimosamente ya también en nuestro país, ¿no es cierto? Que estamos en crisis, no sé si ya le revisó un poquito usted los puntos primordiales e importantes de por qué estamos en esta crisis. Y bueno, tiene que ver con esto que ya pasamos todos, ¿no? Y que nos ha dejado muchísimas enseñanzas y estamos hablando de la pandemia, ¿sí? Y pues la pandemia cambió todo, sí, cambió la forma de ver también, sí, la educación. Y yo siempre digo que cuando tengo la oportunidad de hacerlo, que todos nosotros somos sobrevivientes, ¿sí? Aunque no queremos verlo de esa manera, pero y de verdad somos sobrevivientes, ¿sí? Porque no todas las personas ni todas las generaciones han vivido una pandemia y nosotros hemos vivido una pandemia, ¿sí? Tenemos otra situación también que afecta a esta crisis en la educación y que lo conversamos la semana pasada, son los conflictos armados. Y algo que pensábamos que no iba nunca a llegar a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestro entorno, ha llegado, ¿sí? Y también estamos viendo cómo esta situación de una u otra manera afecta a la educación. También tenemos todas estas situaciones, todos estos fenómenos naturales. Voy a tomarles la lección, a ver si por ahí alguien lo leyó y hablaba y clarito decía en uno de los documentos, ¿cuántos volcanes activos hay en el país? A ver si alguien lo leyó. Ahí estaba clarito en los documentos que ustedes tienen para esta clase. Un 10 al que me dice, ahí está. O vamos a dejarlo hasta el final de la clase. Lo van a buscar, ahí está en la plataforma y me van a decirlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones, todo esto que estamos viviendo hoy en la actualidad, sí podemos hablar y podemos decir que vivimos en un momento y en una época de crisis. También hablamos algo, Henry, de qué hacer nosotros desde nuestra, perdón la expresión, si es tan burda, pero yo creo que es la más precisa a veces, yo siento, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo dentro de la educación. Desde nuestra trinchera, digo yo, desde nuestro espacio de trabajo, desde lo que cada uno hacemos, creo que están ustedes acá porque son comprometidos en decirse a ustedes mismos qué voy a hacer desde mi espacio, desde mi lugar, para que esta crisis se vuelva una oportunidad. Porque recuerden siempre ustedes que una crisis tiene dos caminos, ¿sí? O nos hundimos con la crisis, que no queremos ni pretendemos eso, y están aquí ustedes porque son personas muy resilientes, o la otra opción, vemos a una crisis como una oportunidad para que las cosas sean mejores de lo que han sido. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes están aquí para eso, para que la educación deje de ser una crisis y se convierta en una oportunidad. Eso es lo que conversamos, Henry, en resumen, en la clase anterior, sí, frente a este tema
tan de interés, tan emergente y que nos preocupa a todos. Ahora quisiéramos conocerle, cuéntenos a qué se dedica, qué hace, cuál fue el interés suyo de ingresar a este taller para hablar el mismo lenguaje como yo siempre digo. Y bienvenido, Henry. Muchas gracias nuevamente. Bueno, yo trabajo, tengo experiencia de trabajo en proyectos sociales. He trabajado en varias ONGs, algunas de ellas defensoras de los derechos humanos, otras que han sido servicios para niñez y adolescencia. Penúltimo trabajo que tuve fue el Hogar del Niño San Vicente de Paúl, ¿no? En donde tenía niños, niñas y adolescentes, 60, desde recién nacidos hasta los 18 años, que estaban privados del medio familiar por cuestiones de maltrato, de abandono, de orfandad, o los papás estaban en drogas, en fin, ¿no? Entonces dirigí un buen tiempo el hogar, he trabajado la erradicación de trabajo infantil, proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento organizativo, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado. Entonces, en el público he trabajado un tiempo en el MIES, en lo que es la protección especial, es decir, situaciones de violación de derechos. Y hoy, actualmente, estoy trabajando en el Patronato San José, dirigiendo el área de niñez, que está dedicada principalmente a la primera infancia, de 1 a 3 años, a través de centros de desarrollo infantil o a través del acompañamiento familiar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo trabajo, igual hago consultorías también, pero ahora me copa mucho el tiempo, el patronato que recién entré, ¿no? Fue en febrero que entré. Y me interesa mucho. Ok, Henry, entonces estoy segura que usted es parte de nuestro equipo y habla nuestro mismo lenguaje, ¿no es cierto? El trabajar dentro de la educación, el trabajar con personas vulnerables, ¿sí? Personas que todo el tiempo podemos hablar y decirlo que están y viven en crisis. Yo quiero compartir un párrafo con ustedes, ¿sí? Y quiero, por favor, que hablemos sobre este párrafo, que entremos a un conversatorio de qué les parece, cuál es esta idea principal, qué es lo que más les llama la atención de esto, ¿de acuerdo? Dice, la educación no puede sucumbir ante situaciones tales como la guerra y los delitos, porque el daño no va a ser solo a quienes se vieron truncados de estudiar, sino a la humanidad misma, al ver limitados a futuros genios que entre el desarrollo y la supervivencia se vieron obligados a optar por eso último nada más. Ni qué decir, además de una situación de esta naturaleza, contraviene el principio de dignidad humana en todos sus extremos, porque se afecta a los seres más indefensos y como tal, más vulnerables de la sociedad. Los niños, las niñas y las adolescentes, ¿sí? Entonces, miren, qué profundo qué profundo este párrafo, ¿sí? Porque, ¿qué piensan ustedes? Ya me iba yo mismo a responder, pero no sé si alguien me quiere ayudar a responder. ¿Por qué es tan profundo y tan preciso este párrafo y por qué creo que todos estamos aquí? Porque pensamos lo mismo frente a lo que significa y a lo que es la educación y por eso siempre tenemos que propender a que esta educación se fortalezca y mejore, Cuéntenme. ¿Cómo están? Dina, hola, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Un gusto estar nuevamente aquí participando de este taller. Bueno, sí, definitivamente las situaciones acontecen, creemos que a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero en ese aspecto es donde, pese a estas situaciones, no hay que desembarcarnos ni hay que dejarnos llevar
o dejarnos llevar por las situaciones, sino más bien ser resilientes, ¿no? De cada dificultad sacar adelante lo mejor de cada uno. Y sí, pese a la pandemia, y la pandemia llegó, se quedó y trajo muchas cosas, pocas positivas, muchas negativas, y entre eso está el sobrevivir a cuesta de cualquier cosa en alguno de los casos, ¿no? Es lo que estamos viendo como resultado actualmente en nuestro país, y yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros lo veíamos de lejos. Allá cogen a los niños, les enseñan a disparar y los hacen esto. No, pero es allá, como decimos nosotros, en el otro país, pero en nuestro país no. Todo eso llegó aquí y tenemos que ser agentes de cambio, como educadores o desde el lugar donde estemos, agentes de cambio, trabajar con esas pequeñas personitas o con adultos o con los padres, porque aquí tengo personas que trabajan con las familias y trabajan integralmente, ¿no? Desde pequeños irles sembrando en ellos que ellos son la diferencia, porque actualmente se puede escuchar, digo yo, un día iba en un taxi, el señor taxista me dice, y me quedé así impactada, que un vecino de él le dijo a sus padres que él ya tenía una profesión, y su profesión era matar a los demás. Entonces yo me quedé, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué pasó en los profesores de ese chico antes de? Yo sé que con pandemia a todos nos trastocó la vida, a todos, pero en sesión de, qué sé yo, 2 años, cambiamos tanto nuestra mentalidad como para irnos al lado oscuro, decimos nosotros. Y no, entonces nosotros como educadores, como terapistas, como personas que trabajamos con grupos humanos, sí tenemos que ir de la mano del positivismo y de decirle, sí, los buenos somos más, y sí podemos ir poco a poco dándole alternativas de que podemos tener un cambio para positivo, no irnos hacia ese otro lado, pero sí cimentar también desde la escuela con los niños y en casa con los padres también, porque a veces somos muy permisivos también, ¿no? Viene esa parte de que, ay, que el niño no quiere, ay, no, él no quiere comer esto, así que no. Yo digo, bueno, hay que hacer una mediación entre irme al polo opuesto, pero sí, esto tienes que consumir. Esto es lo que hay en casa. Tú tienes que trabajar. ¿Trabajar de qué forma? Honestamente. ¿Quieres ganarte algo? Tienes que hacerlo. O sea, sí trabajar en esa línea, porque las cosas no llegan. Como ahora, todos los chicos que quieren ser influencer, hacer youtuber, ser gamer. Entonces, ahí viene, ¿no? O sea, hay que también poner los puntos sobre las IES con nuestros pequeños, llámense hijos, sobrinos, primos, todo ese entorno. Yo creo que sumar las cosas, ideas positivas en cada uno de ellos, va a dar como resultados que vayamos cambiando esa mentalidad que actualmente se está viendo. Perfecto, y comparto totalmente, comparto con usted, Gina, totalmente lo que usted nos dice, sí. Ahí es cuando yo digo que qué bueno y qué interesante es hablar con personas que hablamos el mismo lenguaje. Sí, agentes de cambio. Me cojo esta frase de Gina, eso es lo que pretendemos. Ustedes quieren estar aquí y podemos, los que estamos dentro, los que somos agentes dentro de la educación, también podemos ser agentes de cambio. ¿Sí? Y tenemos que hacerlo y no podemos quedarnos con la misma situación que estamos viviendo y no podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya, ¿qué más toca? No hay más, siempre va a haber más, siempre va a haber más. Y me quedo también con esto de que los buenos somos más. Sí, compañeros, sí, colegas, yo les invito a ustedes a hacer estas frases nuestras de todo momento y de todo el tiempo que estamos en el trabajo, que estamos en casa, que estamos vinculados. Porque Gina decía, y eso nos pasa a todos, voy en el taxi y qué sorpresa la mía. Sí, cuando me dicen que la profesión es tal, es esto. Y lo malo es que los niños y los adolescentes se las creen. Todo lo que ven y todo lo que escuchan se creen. Miren, en las instituciones educativas ustedes saben que hoy se habla mucho de las rutas y protocolos. Yo creo que ese sería un tema interesante, ¿no? Y lo pongo en la mesa para que Poliestudios algún momento lo tome en cuenta y lo considere. Porque estas rutas y protocolos, si alguien difiere conmigo,
estamos en todo el derecho, sí, creo que acá nadie tiene la última palabra, no hay esa verdad absoluta, ¿sí? Sino el compartir y ver lo mejor, ¿sí? Para nuestros niños, niñas y adolescentes, que es nuestra finalidad. Pero yo sí creo que estas rutas y protocolos, cuando no son bien trabajadas, bien utilizadas, bien manipuladas, están siendo arma de doble filo, ¿sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque es muy importante, mis estimados colegas, que entendamos, y siempre lo voy a decir, cada estudiante es un caso aparte, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en que se haga una ruta de violencia psicológica, de violencia de pares, ¿sí? De la modalidad violencia de pares en violencia psicológica a un estudiante porque el estudiante le dijo, pareces una tabla. ¿Y por qué hablo de esto y por qué digo esto, mis estimados colegas? Porque tiene que ver con la crisis de la educación que estamos viviendo, que estamos padeciendo día a día en las aulas, ¿sí? Y obviamente, yo no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con la agresión, no estoy de acuerdo con el maltrato, no estoy de acuerdo con que nadie tenga que maltratar e insultar a nadie, ¿sí? Pero hay el diálogo, hay la mediación, hay la comunicación. Y sí considero que antes de ir a un reporte de hecho de violencia, que es un trámite burocrático que va al distrito y el distrito lo que hace es mandar una resolución, ¿sí? Se haga el conversar, el hablar, el reflexionar, ¿sí? El ser un agente de cambio. Eso es lo que se debe pretender y que no solo me digan, es que no, lo que va es el informe, el reporte de hecho de violencia y eso es lo que cambia la historia. Mentira, mentira, por favor. Seamos mediadores, ¿sí? Seamos personas que fomentemos la comunicación, una educación crítica, una educación de valores. Hoy en el tema que se va a tratar, que ustedes ya lo debieron haber revisado en la plataforma, está justamente esto, lo que ustedes quieren. ¿Cómo yo poder, ¿sí? Realizar planificaciones para ser agentes de cambio, ¿sí? En donde esta crisis nosotros volvamos que se haga una oportunidad para nosotros y para las personas con quien trabajamos. Y no me voy a cansar de repetirlo, tienen todo en la plataforma. Son aspectos muy importantes que toman en cuenta, ¿sí? Y nuestro rol en este módulo habla del rol de la educación, ¿sí? En la calidad de la educación. El rol nuestro, el rol de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué quieren ser? ¿Cuál es el rol de ustedes? Un agente de cambio, ¿sí? Una persona que se sume, una persona que busque las mejores estrategias para poder, no sé si la palabra exacta sea cuando uno tiene vocación, lidiar con los problemas que tenemos en el día a día. ¿Por qué digo lidiar? Porque hay momentos en donde ciertas autoridades, ¿sí? No nos permiten trabajar, ¿sí? Como se debe hacer para el bienestar de los estudiantes y nos obligan a estar llenos de documentos. A mí eso me pasa, eso me sucede en este momento y creo que un agente de cambio es una persona en donde la prioridad, lo importante es el ser humano, ¿sí? Porque hoy eso es lo que nos está faltando. Gina decía, hoy lo que quieren ser los niños, desde los niños y los adolescentes ser influencers. Si usted les pregunta qué quieren ser y ya no quieren ser médicos, ya no quieren ser ingenieros, ya no quieren ser arquitectos, quieren ser influencers. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con las personas que estamos al frente de la educación?
¿En dónde nos perdimos? ¿En dónde nos confundimos? ¿Sí? Entonces, en esta información que ustedes tienen, habla de la calidad de la educación. Pero de la calidad de la educación, mis estimados colegas, no se ha hablado hoy día. Venimos hablando de calidad de educación creo que ya 20 años atrás. Y si vemos, las aulas siguen siendo las mismas. Los métodos siguen siendo los mismos. Los enfoques siguen siendo los mismos. La manera de dar las clases siguen siendo las mismas. ¿Sí? Hay muy poco cambio, hay muy poca innovación, hay muy poca diferencia en la calidad de la educación. Yo les había dicho a ustedes que hoy vamos a conversar un poquito y vamos a hablar y que por favor investiguen sobre habilidades blandas. No sé si alguien por ahí le dio esa curiosidad de decir, a ver, ¿y qué es esto de las habilidades blandas? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y les cuento que tiene que ver mucho. No sé si alguien tuvo ese tiempito para buscar algo en relación a las habilidades blandas. ¿Por ahí alguien? ¿Mm? ¿Qué son las habilidades blandas? Y nuevamente insisto, ¿sí? Que por favor investiguen, busquen, averigüen, interioricen un poco más este tema de las habilidades blandas, ¿sí? No sé si alguien por ahí lo hizo, ¿no? Dani que está por la casa, Henry que también veo que está por la casa, Gina, no sé si podemos investigar así 2 minutitos de lo que son las habilidades blandas, ¿les parece? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando, chicos? Solo alzan la manito y yo ya puedo continuar, ¿de acuerdo? Sí. Ah, ok. Entonces, yo estoy segura que Dani, Henry y Gina están por ahí buscando algo sobre habilidades blandas, porque esas son las grandes oportunidades que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de innovación de la educación, hablamos de esto, de que hoy la biblioteca está en casa. Solo abrimos cualquiera de las plataformas que tenemos, ponemos el tema y aparece. Por ahí está Paulina también. Hola, Paulina. ¿Cómo le va? Yo no le he estado nombrando porque no me sale en la en la pantalla, pero bienvenida, Paulina, un gusto. Gracias. Estoy desde el inicio. Buenas noches. Un gusto compartir. Por si acaso, diga, ya, por acá salió. Hola, Paulina. No me pongan falta. No, ya está aquí la foto. Aquí está, desde el inicio está Paulina. Yo soy la cieguita. Cuénteme, Paulina. Tranquilo. Bueno, habilidades blandas se entiende que son las habilidades innatas o que uno desarrolla, por ejemplo, en la personalidad, en el carácter, en la convivencia diaria, sea con familia, en lo laboral, en el colegio, por ejemplo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la escucha activa, la empatía, son habilidades blandas porque son innatas del ser humano y también se desarrollan con el ejemplo, en la convivencia, incluso el liderazgo. A veces hay personas que tienen liderazgo innato. Entonces, todo eso contribuye a que la persona o el ser humano se desenvuelva súper bien en cualquier ámbito donde se encuentre. El trabajo en equipo, que es algo que también se desarrolla, ¿no? Se sabe trabajar en equipo. Hay personas que quieren trabajar solitas. No, yo quiero hacer solo mis tareas, mis deberes, pero una habilidad blanda es poder trabajar en equipo, el poder potenciar incluso el talento de otros. Eso es lo que tengo conocimiento. Perfecto. Súper bien, Paulina. Sí, esas son las habilidades blandas. Y es por eso que les digo que este tema está tan empatado con las habilidades blandas. Porque si nosotros queremos mejorar y cambiar esta crisis y esta violencia en la educación, yo les pregunto a ustedes por dónde tenemos que enfocarnos. A ver, cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿Por dónde será? ¿Sí? Una planificación. Hoy el tema son las planificaciones. Y si yo quiero planificar algo para mejorar esta crisis y estas situaciones adversas que estamos viviendo, ¿qué es lo que yo tengo? ¿A dónde tengo que enfocarme?
¿Qué dicen ustedes? A conocer, a saber más sobre el tema de habilidades blandas. Porque eso es lo que hoy los estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas que están en situaciones de vulnerabilidad necesitan, mis estimados colegas. Uno de los temas que están ahí presentes en el módulo de hoy es la resiliencia, ¿sí? El empoderamiento, el trabajo en equipo, la creatividad, ¿sí? La responsabilidad, la empatía. Miren, y si yo me enfoco y armo un programa tomando y considerando estos aspectos, obviamente que nosotros vamos a tener esas respuestas que necesitamos. Y nosotros vamos a ser, como ya lo dijo Gina, agentes de cambio. Y vamos a demostrar que los buenos somos más. ¿Y por qué tenemos que enfocarnos en estos aspectos, mis estimados colegas? Porque después de todas estas situaciones adversas, como fue pandemia, como fueron desastres naturales, como es conflictos armados, sí, la salud mental de muchísimas personas se vieron y están viéndose afectadas, ¿sí? Hoy las personas fácilmente llegan a estados de depresión, de ansiedad con más facilidad que antes, si tienen fobias con más facilidad de antes, porque no todos tienen esa posibilidad de enfrentar estas adversidades y de tener esta gran habilidad que es parte nuestra de las personas, la resiliencia, ¿sí? ¿Quién me dice? En las palabras de ustedes, así, abriendo el micrófono y diciendo así, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es? ¿Qué es esta habilidad tan importante, esta potencialidad tan importante que tenemos que nosotros desarrollar en los seres humanos? Paulina decía, son innatas. Sí, y hay personas que nacen siendo líderes. Hay personas que nacen con una habilidad de tener una empatía, de saber comunicarse con las otras personas, sí. Pero también podemos aprender de las habilidades blandas, ¿sí? ¿Y cómo podemos aprender? Trabajando en habilidades blandas. ¿Y cómo podemos aprender? Conociendo más de estos temas y enfocándome más en este tipo de temas. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la resiliencia? Así de facilito y rapidito. Henry, buenas noches. Gracias, Henry. Sí, a mí me parece que la resiliencia es la capacidad de soportar las adversidades y a pesar de ello salir adelante. Ajá, eso es, esa capacidad, esa habilidad, ¿sí? Que debemos tener las personas para en los momentos complejos, en los momentos difíciles que hemos tenido, levantarnos, decir yo puedo, yo soy muy capaz, yo lo voy a lograr. Y nosotros en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestro trabajo con personas, vemos a estos héroes, niños, niñas, adolescentes, personas muy vulnerables, sí, y nos dan ejemplos de vida. Y decimos, wow, este es un ejemplo de resiliencia. Y ahí es cuando yo digo, o sea, no, si ella me está dando ese ejemplo de resiliencia, con esa edad que ella tiene, eso me suma más a que esa capacidad, esa habilidad me fortalezca, ¿no? Les cuento, yo trabajo con adolescentes. Tengo una adolescente que le he llegado a tener mucho cariño porque uno llega, ¿sí? A encariñarse de las personas. Y su mamá murió hace un año
Su papá es una persona que es una persona negligente como padre, ¿sí? Es una persona que lo poco que tiene de su trabajo, que lo obtiene de su trabajo, lo gasta en el licor. Son 5 hermanos, ella es la mayor. Ella es la que cuida de sus hermanos, ella es la mamá para todos sus hermanos, ella es la que está pendiente de los hermanos. La abuela de ella trabaja en un mercado y ella se va los fines de semana y ella no dice me voy a trabajar, sí, porque es pilísimas. Dice yo me voy a ayudar, voy a ayudarle a mi abuelita, voy también a apoyarle a mi abuelita, voy a cuidarle a mi abuelita, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? Va a tener para que el fin de semana ella trabaja con su abuelita y la abuelita le da para las colaciones y le da para los pasajes, ¿no? En su cortita edad de 13 añitos. Y la manera como ella lo cuenta y ella lo dice, no lo dice con pena, con tristeza, con pobrecita, yo todo lo que tengo que vivir, ¿no? Sí. Es la persona más empoderada y dichosa de seguir adelante, de poder enfrentar las situaciones, y es una de las mejores alumnas. ¿Sí? Y obviamente, pues, carecen de muchas cosas, ¿no? Carecen de muchas cosas, pero ella siempre busca la manera de ayudar a sus hermanos, de ella salir adelante. Y para mí ese es un ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo contar de resiliencia, de salir adelante frente a todas las adversidades habidas y por haber posibles y que ella las vive en el día a día, ¿sí? Y ella es el ejemplo para sus hermanos y ella pide un tiempito salir antes de clases, ¿no? Y conocemos la historia de ella, obviamente. Dani, ya le doy la palabra. Y conocemos la historia de ella y ella sale a traer a sus hermanos a las escuelitas, ¿sí? Y les lleva a la casa y prepara, ¿no?, su comida. Y miren, o sea, eso es lo que es lo mejor que yo les puedo decir que es la resiliencia. Entonces, en nuestros programas que nosotros nos enfoquemos, obviamente tienen que estar enfocados a trabajar en que nuestros estudiantes sean personas resilientes. Dani, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, estimada Marta? No sé, solamente como usted mencionaba, como tener siempre una imagen de cómo recordar este aspecto de la resiliencia. A mí siempre se me viene a la cabeza una flor como rompiendo el concreto y atravesando todo eso para de repente aparecer en medio de nuestro paisaje, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces, siempre que escucho resiliencia, la palabra resiliencia, tengo la imagen de esa flor que rompió el concreto y llegó a florecer y hacerse notar en medio de todo eso que tuvo que vencer. Y sé que hay ejemplos de vidas como los que usted menciona, pero bueno, ahí siento que eso es como algo que me ayuda enseguida a tener presente la palabra resiliencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Dani, y la he visto muchas veces esa imagen, ¿no? Y yo creo que la hemos visto todos, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿cómo en el concreto, en el cemento puede florecer una flor tan linda y es hasta amarilla la flor que sale, ¿no? Sí, y nosotros decimos, todo es posible, todo lo que se quiera se es posible. Eso es irse en contra de la adversidad y en este concreto sale esta flor tan hermosa, ¿sí? Entonces, mis estimados colegas, les he contado esta historia para que siempre que se nos venga a la mente qué es la resiliencia, recuerden, les invito a recordar esta historia que es muy real, que la vivo todos los días, ¿sí? Y que hay personas que son totalmente resilientes y que les enseñó a ser resilientes la adversidad, ¿sí? Y que dijeron, o sea, es que yo tengo que salir y tengo que salir de esto, ¿sí?
Entonces, en sus programas, ¿sí? Para cambiar esta crisis que estamos viviendo en la educación, que tienen que ustedes enfocarse, como les había dicho, en lo que son habilidades blandas, en lo que es la resiliencia, ¿sí? En lo que es la equidad. Hoy se habla tanto de equidad, hoy se habla tanto de inclusión. Bueno, a mí esa parte de inclusión como que un poquito me sigue, ¿qué les digo? Sonando, ¿no? Porque, bueno, ¿qué entienden ustedes por inclusión en la educación? A ver, colegas, creo que estos son más que esos conversatorios que nos permiten entender toda esta parte teórica que ustedes la tienen ahí, que es excelente. ¿Qué entienden por inclusión? Así, porque se habla tanto, ¿no? De esto de equidad e inclusión. ¿Quién me dice por ahí? ¿A quién le tomo la lección? ¿Quién está por ahí pendiente? Inclusión. Les pregunto algo. Yo les doy un ejemplo y ustedes me dicen si es inclusión. Y a ver si captamos por dónde va la inclusión. ¿Sí? Es un colegio muy grande, ¿sí? En donde hay más de 3,000 estudiantes, ¿sí? En donde los grupos son muy extensos, en donde el número de alumnos por grupo es más de 40 alumnos. Y en uno de los grupos, ¿sí? Hay un estudiante, hay muchos, pero yo me voy a enfocar en 2 ejemplos. Hay un estudiante que tiene discapacidad auditiva, ¿sí? No escucha casi nada y está en un grupo de 40 estudiantes, con más de 3,000 estudiantes en toda la institución, en donde los profesores hoy no solo son profesores de área, también son docentes tutores. Ahora en muchos colegios ya no hay el rol de inspectores, hoy ellos también asumen el rol de supervisores. En esta misma institución, en otro curso, hay una estudiante con síndrome de Down, un síndrome de Down de muy alto nivel, muy elevado, en donde la señorita ya está en 9º de básica y no puede ni leer ni escribir. ¿Eso es inclusión? Les pregunto. A ver. Dina, dígame, A ver, cuénteme, a ver. Listo, Marta. Todos tenemos derecho a que nos traten de igual forma Perfecto. o manera, ¿no? Pero sí, Ahí sí. Esa no es una verdadera inclusión. Dice llamarse inclusión porque la tienen en un colegio con el resto de los compañeros que tienen su misma edad, pero eso no es una verdadera inclusión. Una niña que tiene una dificultad auditiva con 40 compañeros que han de ser bulliciosos, porque eso es normal en la adolescencia, todos somos bulliciosos, es normal, ¿no? Sí. Con un conglomerado humano de 3,000 estudiantes en un colegio, ¿cómo va eso? O sea, de por sí no escucha. Ella está ahí sencillamente para decir que estamos haciendo inclusión, pero no es una realidad, ella no está vivenciando la verdadera inclusión. Ella no está, una niña, y es lo que se ve, no solo, o sea, se ve en todas las escuelas, y se lo digo así, lo vemos más en las escuelas privadas, colegios privados, perdón, públicos que en los privados, porque en los privados hay hasta aquí nomás. Eso es así. Te hacen la valoración y no, tú tienes esta necesidad, aquí no trabajamos con esta necesidad, no puedes estar aquí. O hacen lo humanamente o inhumanamente, digo yo en muchos de los casos, de decirle no puedes estar aquí. Pero eso no es una verdadera inclusión. Cada uno debe de tener lo que necesita. Es una verdadera inclusión. Y estas 2 niñas que usted pone como ejemplo, no están incluidas. ¿Quién le hace a ella el soporte? Como usted dice, el profesor actualmente tiene que hacer de todo en los colegios y en las escuelas. Tiene que hacer de todo. Ya no hay inspector, hace de inspector, de jefe de área, hace de tutor, que le ponen que tiene que sacar adelante a su grupo de tutoriados. Entonces, ¿cómo estamos hablando de una inclusión? Es solo tener una niña o un niño dentro de un aula, hacerle las adaptaciones, si se le hacen las adaptaciones, y cómo va
a lograr, porque no es el único caso. En algún momento tengo una compañera, tenía su niño con síndrome de Down también, y ella nos contaba que también tenía una amiga que era maestra en el colegio donde ella trabajaba, que también tenía síndrome de Down, otro niño, era su amigo. Estos dos niños estudiaron. En conclusión, el hijo de ella tenía un síndrome de Down muy severo, que hasta con TEA, o sea, muy severo, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de compartir y ver los dos casos de síndrome de Down. Verdaderamente el hijo de mi amiga nunca salió, se metió debajo de la mesa y nunca compartió. El otro hasta nos sacó a bailar y todo lo demás. Pero también él se graduó de bachiller. Obviamente iba a tener más oportunidades porque era un niño sociable, se podía relacionar con los demás, tenía comunicación, pero también terminó, obviamente, sí le hacían, es que colegio y colegio. Bueno, también la mamá era parte del profesorado de ese colegio, ¿no? Entonces, ahí también viene el cambio, pero era tan diferente. Pero yo considero ahí estamos siendo más bien deshumanizados al tener esos niños que tienen tanta necesidad en un colegio donde no va a tener las oportunidades. No va a tener las oportunidades. Entonces, eso no es una verdadera inclusión. No es tener, si no hay bueno, ahora te dicen que no existen aulas de recursos. Anteriormente existía eso. Bueno, a ti te toca estar en este espacio. Tienes a tu profesora o a la persona que va a trabajar contigo. Pero eso se da más en colegios privados que en los públicos. Así de sencillo. Perfecto. Y comparto totalmente con usted, Gina. Ese es mi punto de vista. Sí, no estamos hablando de una verdadera inclusión. No es, sí, todos tenemos derecho. En eso nadie dice que no. Todos tenemos derecho a una educación. Todos tenemos derecho a estar donde uno quiera estar. Pero si ese lugar, ¿sí?, no es adecuado para que yo esté ahí, si ese lugar me limita para que yo aprenda lo que necesito aprender, si ese lugar no tiene los recursos y los profesionales especializados, ¿me está sumando a mi vida? ¿Sí? No, no me está sumando, me está restando. Entonces, no nos confundamos con relación a la inclusión. El módulo dice llegar a tener unos programas exitosos para poder mejorar la calidad de la educación. ¿Sí? Si sigo yo incluyendo a estudiantes en centros que no están listos y preparados para que yo, ¿sí?, tenga una vida digna y para que yo pueda seguir avanzando, desarrollándome, aprendiéndome, no estoy trabajando en programas exitosos. ¿Sí? Entonces, qué difícil es hacer entender, porque los que lastimosamente afectan a los niños, niñas y adolescentes son sus propios padres, porque ellos son los que se aferran, que sus hijos, y yo entiendo porque me pongo en los zapatos de ellos, de padre, de madre, de querer, sí, que su hijo sea visto como un ser humano que tiene todos los derechos. Me pongo en los zapatos de ellos y les entiendo totalmente. Pero también tengo que ser muy consciente y decir, ¿esto está sumando a la vida de mi hijo, de mi hija? ¿O esto conviene para mi hijo, mi hija, o no conviene? ¿Sí? Entonces, ese es el punto de que los padres nos aferramos a situaciones que no favorecen a la educación, al crecimiento y a la madurez de sus hijos. ¿Sí? Entonces, para tener nosotros programas exitosos, una calidad de educación que es la que yo pretendo y quiero para mis estudiantes, sí tenemos que nosotros hablar de la inclusión. ¿Qué es una verdadera inclusión? Sí, antes había en los colegios las aulas de recursos. Hoy no existen las aulas de recursos. Al menos en las fiscales no hay. ¿Sí? En las particulares ya es otra historia. ¿Sí? En las fiscales no lo hay. Y esta situación en las fiscales hoy están y ustedes conocen, porque todo esto es importante que ustedes lo sepan para los programas exitosos que nosotros queremos. Es la UDAI. La UDAI hace parte, ¿sí?, de lo que es la educación, ¿sí?
Y la UDAI pues apoya en la evaluación y en el seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Y obviamente estas necesidades educativas pueden ser, ustedes saben, permanentes o transitorias. Entonces, ¿qué hace la UDAI? La UDAI apoya a estos estudiantes que sean en un nivel de adaptación 1, adaptación 2, adaptación 3, ¿sí? Pero ahí queda. No hace más la UDAI, no hace más con todo el respeto y la consideración, ¿no? Porque yo sí pretendería, yo sí quisiera, y lo he dicho varias veces en varios seminarios, en los lugares de ministerio que se ha podido hablar, que yo quisiera que la UDAI vaya a trabajar con los estudiantes de necesidades educativas especiales, hoy también se conoce como específicas. Sí, pero ¿qué sucede? Que los lineamientos de los pedagogos de apoyo, como se les conoce, a los señores que trabajan en la UDAI, sí, sus lineamientos dicen que el trabajo de ellos no es con los estudiantes, ¿sí? Que es raro, que es absurdo, ¿sí? El trabajo de ellos es apoyar y guiar al docente en las adaptaciones y hacer el seguimiento con los padres, ¿sí? ¿Ustedes conocían de eso? ¿Sabían de eso? Gina, le escucho. Definitivamente. Sí, ya. La UDAI, como usted dice, esa es su función. Dar seguimiento a lo que el maestro planifica. Pero ahí viene mi pregunta. Yo no trabajo en colegio fiscal, pero yo tengo entendido cómo trabajar. Y mi pregunta es, ¿y quién ha capacitado pertinentemente al maestro con las tantas necesidades que se enfrentan en el aula, con tener estrategias para cada una de las necesidades? No solamente es de ir a observar y a dar lineamientos que, digamos así, el maestro está preparado para dar clases, sí, que no nos debemos apartar de que debemos profesionalizarnos, capacitarnos y todo lo demás, pero sí hay una línea así muy débil en que el maestro no está todavía bien capacitado como para trabajar con niños que tengan necesidades educativas, pero también necesidades educativas, las temporales o las que son más sencillas las puede manejar. Pero una necesidad educativa de un síndrome de Down, de una hipoacusia, de problemas de audiciones, visual, es muy complicado. Entonces, no solo es de dar directrices, sino que, ¿sabe qué? Ahí viene, y lo que yo siempre digo, ¿no? Debe de existir este trabajo, más que nada, de modelado. Mira, tú, cuando tengas un estudiante así, esto es lo que tienes que hacer. Enseñarle, ya. Entonces el maestro dice, está bien. Y mire, si yo le agrego lo de aquí, ahí vamos a aprender y vamos a trabajar. Pero no solo, y no es una receta que da, sencillamente lineamientos, ya esto, y de pronto solo da recomendaciones o sugerencias en el espacio físico, pero no más allá de cómo llegar para que este niño que tiene su necesidad educativa, que no sea obviamente grave, ¿no? Sino una necesidad educativa de la que uno pueda trabajar, no sin discapacidad, sino fácil. Entonces podría hacerlo, pero si no, no. O sea, ellos son sencillamente se creó este departamento dentro de los distritos, porque ahí nomás funcionan ellos, y más están cuando hay un problema en la institución que cuando es de ir a ayudar a los estudiantes que tienen necesidades educativas. Así es la función de ellos. Sí, así lastimosamente es la función, no de apoyar y ayudar al estudiante con necesidades educativas, ¿sí? Sino de acompañar, porque no, para mí no es otra palabra, acompañar a los docentes. ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Porque todo esto tiene que ver con las planificaciones, cómo hacerlas y cómo realizarlas, qué temas tomar en cuenta para poder yo en mi planificación tomar en cuenta para cambiar esta educación en crisis. ¿Qué hacerlo? En un resumen, ser agentes de cambio, ¿sí? Tomar en cuenta a la educación, que podamos fomentar esta calidad de la educación, esta innovación de la educación, ¿sí?
tomando en cuenta y considerando lo que son las habilidades sociales. Se ha hablado mucho de este tema de las habilidades sociales, el poder trabajar en equipo, lo que tiene que ver también con habilidades blandas, el poder ser un líder, el poder ser empático, el poder fomentar la creatividad, estas habilidades sociales, ¿no es cierto? El poder tener esta habilidad emocional, ¿sí? ¿Qué pretenden estos programas y estos proyectos exitosos, estas planificaciones exitosas? Crear entornos seguros, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? También, pues, llegando a la asertividad, tomando en cuenta la resiliencia, que ya lo hemos mencionado y que ya lo hemos hablado, esta facilidad de comunicarnos, tener una escucha activa, sí, el desarrollar las habilidades sociales, pero también se hablaba ahí, y este es un punto que a mí me gusta mucho y que creo que hay que resaltarlo y que a veces lo pasamos, es que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes la autoeficacia. Y es algo que se nos está yendo de las manos. Y es algo a lo que nosotros no le damos importancia. ¿Sí? Autoeficacia. ¿Quién me da un concepto chiquitito de qué es para ustedes la autoeficacia? ¿Sí? Así de simple. ¿Qué será? ¿Qué dice Dani? ¿Qué dice Paulina? ¿Qué dice Henry? ¿Qué será esta autoeficacia? A ver, ¿alguien por ahí? Pero sin ver en el Google, así lo que uno tiene aquí, la autoeficacia. Chicos, ¿están por ahí? ¿Sí? Bueno, yo siempre les digo, chicos, con mucho cariño, ¿no? Paulina, la autoeficacia, a ver. Sí, bueno, como habla de auto, significa de uno mismo, ¿no? Entonces, autoeficacia viene justamente de cuán hábil soy, cuánta habilidad tengo yo misma, cómo me veo a mí misma, qué puedo desarrollar, y en todo, ¿no? En comunicación, en desarrollo, qué sé yo, laboral, en todo trabajo, ¿no? Y también en mis relaciones sociales. La autoeficacia es como algo, digamos, completo, ¿no? Pero es algo íntimo mío y que yo lo desarrollo. ¿Para qué, Paulina? ¿Para qué? Autoeficacia, ¿para qué? Específicamente, puede ser depende, ¿no? Para cualquier cosa. Eso, sí. Para llegar a cumplir mis sueños, para llegar a cumplir mis metas, para llegar a cumplir mis objetivos, para sentirme que puedo, que soy capaz, que yo puedo llegar a resolver problemas, a ser eficaz y eficiente en lo que yo hago. Y le cuento que este tema que es tan importante se nos está, ahí sí, lo dejamos pasar. Como que no es tan importante cuando sí a esta autoeficacia la pusiéramos al inicio de todos nuestros intereses en el tema de planificaciones. A ver, ¿cómo yo voy a conseguir que este estudiante, sí, es muy mío, muy nuestro, pero nosotros podemos trabajar para que las otras personas también puedan llegar a ser autoeficaces y puedan llegar a cumplir sus metas, sus sueños, a cumplir sus objetivos? Hoy usted les pregunta a los estudiantes de tercero de bachillerato, si les dice, ¿qué piensas hacer tú? ¿Por qué no os puedo decir qué vas a hacer cuando eres grande? Porque ya están muy grandes, ¿no? ¿Qué piensas hacer tú cuando salgas de aquí del colegio? Adivinen qué dicen. Adivinen.
Hagan una encuesta ustedes por ahí, van a coincidir conmigo. Adivinen qué dice. Darme un año de celibato, de tranquilidad. Ajá. Gina es eso, Dani es eso, Paulina, Henry es eso. ¿Sí? No, es que yo me voy a dar un año sabático, que estoy muy cansado, ya son 2 años de estudiar. O sea, yo digo, ¿dónde nos perdimos? O nosotros los docentes estamos equivocados en lo que estamos haciendo, o no estamos yendo, o estamos yendo en contracorriente. ¿Por qué los chicos piensan así cuando deberían tener sueños, metas, logros, sentirse autoeficaces para llegar a conseguir todo lo que en la vida desean y quieren? Así que, mis estimados colegas, yo les invito a ustedes a que en esas planificaciones tomen en cuenta y consideren estos aspectos. Darles una lista inmensa de muchas cosas no es bueno, ¿sí? Porque cuando uno tiene una lista de tantas cosas, es como cuando empezamos el año nuevo y dice, voy a hacer esto, este otro, no sé qué, ni sé cuánto, y no concreta en nada, ¿sí? Pero cuando usted tiene una lista de 3, 4 cosas, dice, no, pues yo en esto me voy a enfocar. Me voy a enfocar en una educación de calidad, me voy a enfocar en habilidades sociales, me voy a enfocar en habilidades blandas, me voy a enfocar en un pensamiento crítico para mis estudiantes, voy a desarrollar las habilidades sociales, voy a desarrollar la autoeficacia, voy a desarrollar la resiliencia en mis estudiantes. ¡Wow! Imagínese la planificación perfecta que usted tendría, ¿sí? Para salir de esta crisis en la educación. Esto es lo que yo he querido compartir con ustedes, mis estimados colegas. Hoy no me voy a quedar más de lo establecido y de la hora. Lo demás lo tienen ustedes en la plataforma, porque tengo que entrar a una reunión de padres a esta hora que lo pidieron. Sí, ahora uno ya no dice a qué hora son las reuniones, ahora los padres ponen las reuniones, sí, de acuerdo al tiempo. Ustedes me van a decir que estoy un poco así como que negativista, ¿no? Pero creo que es la verdad y es muy realista todo lo que está pasando en la educación y en lo que nos vemos inmersos en la educación. Sí, entonces, mis estimados colegas, les cuento que el módulo que viene la otra semana, sí nos vamos a quedar un poquito más, sí les prometo, porque ahí sí habla de lo que decía Gina, de las estrategias, ¿sí? Estas estrategias, esto que quiero que llegue y el de la UDAI me diga y el psicólogo me diga y el experto me diga, a ver, hazlo así y hazlo de esta manera. Entonces, este va a ser un módulo interesante. Me despido de ustedes. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche, una buena semana. Por favor, lean lo que tienen en la plataforma. Es una información muy interesante y para mí siempre va a ser un gusto poder compartir estas experiencias nuestras del día a día en nuestros entornos de trabajo, y para mí es un gusto hablar con personas que hablan mi mismo idioma, mi mismo lenguaje y entienden lo que estoy diciéndoles en respecto a entornos de trabajo me refiero. Eso es, chicos. Cuídense mucho. Buenas noches. Un gusto inmenso. Buenas noches, Marta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Dani. Chao, Paulina. Henry, bienvenido. Un gusto inmenso. Gina, chao, chao. Pasen bien. Chao. Chao, chao. Un abrazo a todos. Se procede a terminar la reunión para todos. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches.